Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Y con este 2 de oro se ve que muchos de ustedes van a estar haciendo algún tipo de equilibrio, van a estar manejando dos situaciones al mismo tiempo. Aquí puede ser que ustedes estén intentando sostener al mismo tiempo sus ingresos y sus gastos, que estén haciendo malabares con esto, o simplemente que vayan a mantener el equilibrio entre un trabajo formal que tengan con un horario específico, con una empresa y algún pequeño emprendimiento o alguna otra forma de ganar dinero que ustedes tengan, pues van a estar equilibrando su tiempo entre estas dos cosas. También esto puede referirse perfectamente bien a que van a estar haciendo equilibrio entre su trabajo, entre la forma de ganar su sustento y su familia o su vida personal. El 10 de espadas, por su parte, acá hay un corte, acá hay un final fuerte e inevitable para muchos. Acá se refiere a una pérdida, a un cierre de un trabajo o de algún tipo de ingreso. Aquí hay una situación que va a estar terminando. Algo acá se va a estar terminando completamente para muchos de ustedes. Y la reina de espadas me estaba diciendo que ustedes van a actuar con muchísima mente fría, van a tomar decisiones lógicas, van a estar cortando con lo que no sirve. A pesar de esta caída, no significa que ustedes se vayan a quedar ahí simplemente en el suelo. Como yo digo, cuando sale el 10 de espadas, toca fondo y sal. No queda más remedio. Aquí la reina de espadas va a estar en control, va a estar resolviendo las cosas y va a estar actuando con muchísima cabeza fría, muchísima lógica y viendo muy bien todas las aristas de este asunto. Como siempre digo, hay cosas que llegan a su final y ese pues fue el pago que hiciste por aprender eso o por hacerlo. Simplemente eso lo ven como un gasto o como algo que pues nada, no que perdieron, sino simplemente que lo gastaron o lo invirtieron en eso. Y la reina de espadas te va a ayudar porque te va a mantener pues la cabeza fresca para tomar las decisiones que puedes, que quieras tomar. Y el mago, pues el mago aquí habla sobre la capacidad de crear que tienen muchos de ustedes, bueno, que tenemos todos, pero va a estar muy activa para ustedes. Vas a poder iniciar algo desde cero, vas a poder usar tus habilidades. Aquí te están diciendo que tienes todas las herramientas para ponerlas en acción. Aquí no te quedas simplemente en la caída, simplemente que te reinventas. La reina de espada con su claridad mental te va a estar ayudando a que tú comiences a hacer literalmente magia, a que comiences a manifestar todo lo que tú quieras. A veces nosotros decimos, queremos X cosa, pero estás en un trabajo o estás en algún tipo de negocio o estás en algo que estás cómodo, lo suficientemente cómodo para quedarte ahí y no salir a buscar nada nuevo, nada diferente. Y muchas veces pides algo que va mucho más allá de lo que tienes, por supuesto, pero tú mismo no te atreverías a salir de tu zona de confort. No te atreverías a salir de esa situación. Si quieres algo más grande, pero lo que tienes seguro, somos humanos y no solemos desprendernos de la seguridad muy fácilmente. Entonces, generalmente, pues, ¿qué hace la vida? Te da un golpetazo, te da un trancazo, te obliga a salir de esa situación. Tienes la claridad mental para pensar y ahí es cuando comienza la fase de creación para muchos. Hay muchos que sí dejan esa seguridad, esa estabilidad y se van a crear la vida de sus sueños, a buscar sus sueños, lo que quieran. Pero hay otros que no se atreven a salir de su zona de confort y el universo, si les va a cumplir su deseo, Dios o lo que sea que ustedes crean, pues los obliga y literalmente los empuja. Y aquí es lo que van a estar viendo, que los van a estar empujando a muchos de ustedes. Vamos a ver qué más viene acá. No es lo que les pase, señores, es como vean las cosas. Aquí si ustedes este 10 de espadas se me ponen a llorar triste y ay, ¿por qué me pasó? Y ahí me pasó a mí y tengo mala suerte y no sé qué y 20 cosas negativas, pues nada, no van a tener la claridad mental y la fase de creación va a ser va a ser en negativo, ¿ok? No va a ser en positivo. Pero si ustedes dicen, ok, se acabó el trabajo o se acabó la inversión, ¿qué es
lo nuevo que tengo que crear. Vamos, quiero ideas, que me estén llegando ideas. Y llama a tu guía, llama a tus ángeles, llama al creador, llamas a quien tengas que llamar para que esas ideas tú las puedas ver y te estén llegando. Y ahí sí comienza la fase de creación positiva. A dos personas le puede pasar exactamente lo mismo y la reacción probablemente no va a ser igual. El que se queja, el que se queda en el dolor, el que se queda en el 10 de espadas, lamentablemente sí va a crear, porque la energía de la creación está. Sí va a crear, pero va a crear en negativo. El que sale de ahí y dice, esto fue una oportunidad, este fue el pago que hice para aprender, no me atrevía, lo reconoce, no me atrevía a salir de mi zona de confort y esto pues me lanzó y ahora tengo que crear, ese va a crear lo positivo. Es lo mismo y las reacciones lamentablemente no son iguales. Ojalá y todos reaccionaran de forma positiva. Vamos a ver qué más viene para Aries, por favor. Para Aries, por favor. Con este as de copas, Aries, acá hay una energía muy positiva, muy buena y de muchísima abundancia llegando a la vida de ustedes. Aquí indica que algo va a estar llegando, algo que les va a estar generando satisfacción, alegría, bienestar emocional. Esto puede ser un encuentro, puede ser un logro, una experiencia muy positiva. Aquí va a estar llegando alegría, va a estar llegando satisfacción, va a estar llegando abundancia, abundancia, fertilidad y la felicidad. Como siempre digo, esto es abundancia en todos los sentidos, sobre todo abundancia económica y felicidad. Pero también tienen que tener cuidado las personas que quieran tener bebés, pues evidentemente esta carta es muy favorable para ustedes. Si no quieres tener bebés, pues cuídate, ¿ok? Aries, así que cuidado con eso. La suma sacerdotisa, por su parte, acá hay algo que estaba oculto o algo que no estaba a simple vista y ustedes van a recibir esta información, Aries. Presta atención a los videos que estás viendo en los últimos días, presta atención a lecturas, a libros, a señales, a números repetidos. En fin, aquí hay una información que estaba oculta y se te va a revelar, va a salir a la luz, pero tienes que dejarte guiar por tu intuición. Aquí es fundamental que te dejes guiar por tu intuición para poder acceder a esta información que vas a estar conociendo próximamente. Y el 5 de bastos, pues el 5 de bastos, acá hay broncas, aquí hay peleas, aquí hay quizás competencias, aquí hay rivalidades, aquí hay luchas alrededor de muchos de ustedes, no son directamente con ustedes. Aquí simplemente las que tú creas que debes entrar en ellas, pues entra, y las que no, pues simplemente que no te roben tu energía. Pasa de largo y olvídate que existen. Pero sí va a haber un ambiente un poco de tensión alrededor de ustedes debido a esto, quizás por este final o por esta información que van a estar recibiendo. Pero definitivamente el 9 de copas, pues acá el 9 de copas, Aries, si ustedes actúan con la energía positiva en el ámbito positivo del mago, con esto que les va a estar llegando del as de copa, que es abundancia, que es felicidad, que es todo lo bueno y todo lo mejor del mundo, aquí hay un sueño que se les va a cumplir. Aquí hay un sueño para muchos de ustedes que se les va a hacer realidad. El 9 de copas es precisamente logros, es sentir satisfacción por algo que lograron, por algo que consiguieron, por algo que ustedes querían mucho y se les va a estar dando. El 9 de copas, señores, es sus sueños hechos realidad, sus sueños cumplidos, lo que ustedes quieran, aquí se les va a estar dando y evidentemente hace copas, pues lo estaba diciendo ya, que va a estar llegando abundancia y que va a estar llegando felicidad a la vida de ustedes. Así que el 9 de copas solamente me está confirmando lo que ese hace copas decía. Así que muchos de ustedes, por suerte, van a estar pudiendo pues crear en la parte positiva. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes con el oráculo del Lenormand. Para Aries, por favor.
Pues aquí, Aries, el libro es una información, por supuesto, que vas a estar conociendo, que todavía no conoces actualmente, pero como dice la suma sacerdotisa, esto se te va a estar revelando, y este conocimiento o información te va a estar llevando a la estabilidad. El ancla es algo que te está diciendo que va a consolidarse. Aquí hay quizás un empleo estable, un ingreso sostenido o una base económica firme. Así que esto que vas a estar conociendo te va a llevar a esta estabilidad. Así que aquí puede ser que aprendas algo que mejora tu economía, que descubras cómo asegurar tus ingresos, o alguna información que te va a estar llegando y te va a permitir pues que tus deseos se cumplan, que tus deseos se hagan realidad. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo alquímico del agua para Aries, por favor. Aquí, Aries, con esta carta te están diciendo que después de la larga y oscura noche siempre viene un renacimiento. Que por mucho tiempo que hayas soportado o atravesado en las sombras, ten por seguro que volverás a encontrar la luz del día. Y déjame en los comentarios la frase, Aries: yo soy quien creo mi realidad. Yo soy quien creo mi realidad. Y nos vemos en el próximo video, Aries. Hasta la próxima.